viviendo la fe de una manera digna en el Señor. Y el inicio de esta conferencia, dividiendo los hombres de las mujeres, es una gracia. Yo creo que todo lo que todo lo que recibamos a partir de ahora es pura gracia. Y todo lo que hemos recibido de que conocimos a Cristo es gracia. Así que déjenme hacer una oración una vez más, venir delante del Señor y presentarnos y orar y venir y ver de qué manera el Señor nos trae algunas verdades que masticaremos juntos. Y aunque tengo la oportunidad de facilitar este taller, yo quiero decir que no soy experto ni he alcanzado la madurez. Creo que aquí hay hombres más maduros y piadosos con relación que pueden tratar el tema también, pero es un gozo el poder hablar de esta gracia que hemos recibido de ser hombres, varones, que no solamente viven bajo la gracia, sino que también modelan esa gracia. Así que vamos a orar. Padre, qué gozo, es de mucho gozo ver la iglesia, es un mucho gozo el poder conocer a través del tiempo hombres que te aman, atesoran tu palabra, atesoran el evangelio. Señor, es un regalo que no merecíamos y que hoy tú nos permites ver. Yo te pido, Señor, que tú seas con nosotros. Padre, que lo que nosotros no somos, tú nos ayudes a ser. Padre, que lo que nosotros no tenemos, tú nos los dé. Padre, que lo que nosotros no sabemos, tú nos enseñes. Y que tu palabra, Padre, pueda seguir formando nuestro carácter, nuestras vidas y nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a crecer en este tema. Ayúdanos a no solamente a ser oidores, como oramos, sino también hacedores. Ayúdanos a modelar, Padre, lo que es y cómo luce un hombre que vive bajo tu gracia. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted no me conoce, mi nombre es Moisés Gómez. Ya el pastor Evaristo lo dijo, sirvo en Dallas, Texas. Irving es una ciudad dentro del Dallas County y desde el 2015 hemos estado en Estados Unidos, primero formándonos, estudiando y luego sirviendo como pastor y plantador también. Soy de la República Dominicana, vengo de la iglesia, muchos de ustedes conocen al pastor Miguel Núñez, quien es mi pastor, mi mentor, quien sigue siendo mi pastor, y de ser una persona que era anti Miguel Núñez, para que usted no lo sea, aunque usted no lo crea, era anti Miguel Núñez. Dios de una manera u otra orquestó las cosas para sacarnos de donde estábamos, ver la bondad de su gracia y de su palabra y estar en su iglesia por unos años y ser moldeado por su palabra hasta que fuimos a Estados Unidos y de ahí Dios tuvo otro camino. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo nosotros como hombres y este gran llamado que tenemos podemos ser hombres que viven bajo esta gracia y yo quiero enfocar el tema o enmarcar el tema desde una perspectiva muy clara. Porque hoy, mañana y todavía el domingo en la iglesia estaremos hablando mucho de la gracia de Dios y de familias bajo la gracia de Dios. Así que dentro del marco del tema de familia bajo la gracia de Dios, es importante que entendamos que cuando hablamos de hombres o varones bajo la gracia de Dios, estamos hablando de hombres o varones viviendo bajo el diseño de Dios. Algunos de ustedes son solteros, algunos tienen planes de casarse, algunos están recién casados. Algunos están en la primera década, quizás en la segunda, en la tercera, cuarta década de casado. Y si todo el que está casado sabe, uno nunca se gradúa de ser un hombre piadoso. Uno no se gradúa de ser un discípulo, uno no se gradúa ni se hace profesional en ser un esposo que viva para la gloria de Dios. Es un ejercicio continuo. Y este tipo de enseñanzas, pues, siguen trayendo luz a la manera como nosotros vemos nuestra fe. Así que el tema yo lo quiero abordar con una perspectiva un poco, lo que algunos llaman teología bíblica. Yo quiero que abordemos el tema desde tres perspectivas, básicamente, y lo voy a poner en la pizarra para que ustedes lo entiendan. La primera es cómo este modelo, diseño que Dios nos ha dado y nos ha puesto luego de Génesis capítulo 2 en la creación, Génesis capítulo 3, cómo luce desde el carácter de Dios. Luego vamos a ver cómo luce ejemplificado por Jesús. Y luego vamos a ver cómo esto luce y es llamado para nosotros como hombre. Así que
Ese es básicamente como la ruta. Dios revelándose de estas maneras, Jesús encarnando esto y nosotros llamados entonces a modelarlo. ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos porque cada uno de los aspectos que vamos a ver, lo vamos a ver desde el carácter de Dios. Como usted sabe, esto es un taller, esto no es una prédica, mañana veremos más prédica. Vamos a verlo desde el carácter de Dios, vamos a verlo desde Jesús encarnándolo y vamos a ver luego a nosotros el llamado que tenemos justamente a modelar lo que Dios, Jesús y ahora nosotros estamos llamados a hacer. Por lo tanto, tome en cuenta estas tres cosas. Todo lo que nosotros somos hoy es por gracia. Amén. Desde el momento en que Dios abrió nuestros ojos, nos salvó, pura gracia. Pero la gracia no empezó solamente en el momento de la salvación. La manifestación de la gracia empezó en el Edén. Cuando Adán y Eva pecan, ellos reciben algo que no merecían. Dios pudo haberlo mandado al infierno, destruir esto y dejar esto así porque nuestros representantes fallaron, desobedecieron. Todo lo que ellos recibieron después de Génesis 3:15 fue gracia. Así que para ellos fueron los primeros receptores de la gracia de Dios. Y a partir de ese momento, en su naturaleza caída, ahora nosotros necesitamos de la intervención de Dios para darnos lo que no merecemos, una salvación, una reconciliación con Dios que no merecíamos. Y quiero ponerlo claro desde el principio, porque lo voy a hablar mañana cuando hablemos de cómo recibimos esta gracia. Si Dios hubiese mandado a todo el ser humano al infierno, eso hubiese sido justo, ¿ok? Eso hubiese estado bien, porque toda la humanidad, después de Génesis 3:15, ha fallado y en su naturaleza falla. Y Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia, extiende gracia a nosotros que no lo merecemos. Así que cuando hablamos, y quiero empezar poniendo esto claro, de hombres, varones bajo la gracia de Dios, tenemos que empezar en esta manera en la que ahora nosotros modelamos este diseño de Dios, que es una gracia también. Y si hacemos un repaso rápido, usted va a Génesis conmigo y va a ver, yo quiero que usted vaya, abra, encienda su Biblia, o si usted se la sabe de memoria, pues la memorice. Si la tiene digital, enciéndala, apague sus notificaciones para que no se vaya por ahí al WhatsApp o a las redes sociales. Pero en Génesis 1 es claro de que Dios crea al hombre, y la palabra a resaltar en la primera narración resumida de la creación es que Dios hizo al hombre a su imagen, ¿ok? Hizo al hombre a su imagen. Lo vemos cuando Dios vio que toda la creación era buena, entonces luego dijo en el versículo 26, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí usted ve que el hombre es hecho entonces a imagen de Dios, ¿ok? Conforme a su semejanza, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos viendo, Dios está intencionalmente a la luz de esta realidad en la creación, y a la hora de nosotros tener la oportunidad de releer lo que Dios estableció, que Dios tenía una intención muy clara en el hombre. Y es que el hombre sea representante de Dios aquí en la tierra. ¿De acuerdo? No pierda de vista esto en el resto de la vida y su caminar de fe. Dios nos hizo representantes de Él en la tierra. Cuando Dios estampa su imagen y su semejanza en el hombre, Dios está intencionalmente definiendo el propósito del hombre aquí en la tierra. Es por eso que cuando usted luego vea, luego de todo el plan de redención, el hombre cae, el hombre persiste en rebelarse contra Dios. Dios llama a Abraham, de Abraham tiene un hijo, Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene 12, de esos 12 uno se llama José, lo venden, lo traicionan, va a la cárcel, 2 años preso en la cárcel, luego va y se convierte en el vicefaraón, luego como vicefaraón interpreta el sueño. Todo el plan de narración, de redención del Antiguo Testamento, Dios levanta a este hombre para que preserve a su descendencia. Llegan 70 hombres de la familia de Jacob, se reproducen, se multiplican, muere el faraón y muere José, y el próximo faraón ve que estos hebreos se están multiplicando y ya son 2 millones de hebreos. Lo esclaviza por 430 años. Dios levanta a Moisés, liberta a Moisés. Todo el plan que Dios viene desempacando desde el Antiguo Testamento tiene
en mente que el hombre sea un representante de Dios en la tierra. Por eso selecciona un pueblo, no porque era el mejor pueblo, era el pueblo más pequeño y él quería, y era un pueblo débil, rebelde, testarudo, y él quería que este pueblo fuera santo, apartado, que fuera un pueblo real sacerdote, que ahora tuviera la responsabilidad de mostrar a Dios y mostrar el Dios diferente a las demás naciones paganas. Tenga eso en cuenta, eso no empezó en el proceso, eso estuvo desde el inicio, cuando entonces luego de que Dios le levanta esta nación, le da leyes, le da la tierra, Josué, jueces, Samuel, David rey, vienen los hijos, se divide Israel del norte, Israel del sur, y todo ese plan de narración, Dios tiene en mente que todo lo que él cree, el hombre fuera imagen y semejanza de él aquí en la tierra. Nehemías, bueno, se van al exilio, 70 años, regresan del exilio. Nehemías y Esdras construye el templo, Nehemías construye los muros, luego viene el tiempo de los 400 años de silencio. Una vez cumplidos los tiempos, llega Cristo. Cristo es ahora el mediador, el nuevo representante, el nuevo Adán. Y toda la narrativa histórica, tenga en mente que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso es que ahora usted y yo, luego de que hemos sido alcanzados por gracia, Dios está estampando la imagen de Cristo en nosotros. Y cada uno de nosotros llegamos a Cristo deformados. Llegamos con mucho orgullo, mucha arrogancia, mucho pecado y lucimos todo menos a Cristo. Pero algo que usted tiene que saber, y es que Dios está comprometido en estampar su imagen, la imagen de su Hijo en nosotros. Por eso usted va a ver que con el tiempo, en su caminar de fe, en esta santificación progresiva, usted va creciendo y madurando y luciendo más a Cristo y menos a ese hombre testarudo, pecador, machista del pasado. ¿Dónde empezó todo? Aquí en Génesis 1:26. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio también responsabilidad. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre los reptiles, sobre que se arrastra. Dios creó al hombre a imagen suya, los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y le dijo, multiplíquense. Así que en su imagen Dios también le dio al hombre un liderazgo. Dios le dio al hombre la responsabilidad también de cultivar, de trabajar, de proteger. Y todo esto usted va a ver que está en el diseño mismo de Dios. Bueno, en el capítulo 2, en el capítulo 1, luego ya en el capítulo 2, Dios pone un poco más de alegría al hombre y crea a la mujer. Y dice que Adán, desde que vio que esta mujer, lo primero que sale de la boca de Adán es el primer poema que encontramos en la Escritura. En el versículo 23 del capítulo 2, y el hombre dijo, oh, esto es ahora huesos de mi hueso y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Versículo 24, aquí Dios establece el matrimonio. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Así que ya no solamente es proteger, ahora también es amar y con el propósito de glorificar a Dios. ¿De acuerdo? Usted está viendo que en el principio este fue el plan de que el hombre portara la imagen de Dios y que todo lo que el hombre ha tenido desde el momento de la creación fue gracia. Dios coronó a su creación con la creación del hombre y puso al hombre por encima de la creación. Por eso usted va a ver que hoy es una necedad usted ver que le den más valor a los animales que al hombre, que le den más idolatría a los hombres, a los animales que a la creación. Si tú, por ejemplo, atentas contra un huevo de una águila, de estas águilas nacionales de Estados Unidos, tú tienes una multa de $10,000 hacia arriba. Pero si tú le quitas la vida a un bebé que se está gestando, te lo paga el gobierno. Esa contradicción hemos llegado. Ok, pero el hombre en el principio, Dios le dio dominio sobre los reptiles. Usted ve que el hombre insiste en invertir y por eso en Romanos capítulo 1, versículo 20,
23, 24, 25, vemos que el hombre decidió no darle gloria a Dios, sino que empieza a adorar a la imagen, lo creado. Usted va a encontrar esta contradicción en nuestra creación. Usted ve ahora en nuestra sociedad esposos que no quieren tener hijos y prefieren tener un perro, por ejemplo, y humanizan al perro, le ponen ropa. Es un abuso. Usted sabe que es un abuso humanizar un perro. Helados de perro, lo llevan a un hotel de perro. Humanizar un perro es tan abusivo como animalizar a un hombre. Es una contradicción, ambos están fuera de sus diseños. Entonces, el propósito es que Dios corona la creación con el hombre. Y con esto, pues Dios tiene un plan y un propósito muy claro. En el capítulo 2 vemos entonces que Dios establece el matrimonio, y en el capítulo 2, versículo 15, vemos también Dios dándole responsabilidad al hombre. Mire, yo sé que usted y yo nos quejamos del trabajo, pero el trabajo fue una gracia antes de la caída. Mire cómo dice el versículo 15 del capítulo 2. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que uno lo cultivara, dos lo cuidara. Versículo 16. Y el Señor Dios ordenó al hombre, subraye eso, ordenó al hombre, dándole las instrucciones bíblicas. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aún la ley que Adán recibe, un solo mandamiento. Lo único que Adán tenía que obedecer era un solo mandamiento. ¿Usted sabe cuántos mandamientos Cristo tuvo que obedecer? 613 mandamientos. Adán solamente tenía uno solo. Y no le prohibieron comer de todos los demás árboles, pero de ese fue el único. Lo único que él tenía que era obedecer ese único mandamiento. ¿Y nosotros qué vemos? Bueno, el capítulo 3 nos enseña que el hombre entonces falla. Y todo lo que Dios había dicho, hecho acerca del hombre ahora se ve afectado por causa del pecado. Ok, ahora esto no quita ni el valor, ni la integridad, ni la imagen del hombre. Esto tampoco quita la responsabilidad de liderar, de pastorear, de cultivar, de trabajar, de proteger, de amar y cultivar. No, todo lo contrario. Lo único que ahora al hombre le va a costar y le va a ser más difícil. En el capítulo 3, versículo 15, cuando vemos que dice, y el Señor, llama a Adán en el versículo 11, ¿por quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste. Mira dónde empieza el primer conflicto matrimonial. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mire si el pecado es ciego y embrutece, que ciega y embrutece, que lo primero que Adán hace luego de esconderse es culpar a Dios. ¿Ok? La mujer que tú me diste, el problema no soy yo, eres tú. Y luego no solamente culpa a Dios, sino que culpa a su mujer. Tú me diste esta mujer. Yo le voy a decir algo, yo no sé usted, yo voy para 20 años de casado, sé que algunos tienen 30, 40, probablemente hasta 50, pero es algo que yo he visto continuamente en mis discusiones. Siempre veo el problema en el otro. El otro siempre tiene el problema, nunca el problema soy yo. Si usted se ha encontrado así, que yo estoy completamente 100% seguro que usted peca de igual manera y siempre está buscando la falta afuera, mire dónde tiene origen. Y luego del pecado, todo esto empieza a mancharse, a dañarse, a tener ahora un costo. Dios no le quita la responsabilidad, Dios no le quita el mandato de glorificarle, ni de vivir, ni de fructificarse. Al contrario, le dijo, luego de culpar a Dios, la respuesta de Adán, y culpar a la mujer, el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente, lo mismo hizo Eva. Ahora Eva no asume su responsabilidad, sino que culpa a la serpiente. La serpiente que me engañó, yo comí. El Señor le dijo a la serpiente, ¿por cuánto? Gracias. Usted se dio cuenta que eso estaba más seco que el desierto de Sahara. La serpiente es la responsable. Y Dios dice a la serpiente, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y del polvo comerás
todos los días de tu vida pondré enemistad, y aquí aparece lo que llamamos el evangelio temprano, el protoevangelio, la primera promesa de que vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor. Versículo 17, a Adán le dijo otra vez, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo que no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirás, y comerás de la planta de tu campo, con el sudor de su rostro comerás, y hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y aquí nosotros vemos que aún, escuche bien, el juicio de Dios para el hombre por causa del pecado fue gracia. ¿Ok? Es una manifestación de la gracia de Dios. Dios no tolera el pecado. Dios no quiere nada con el pecado, ni nada con un pecador que no se arrepienta. Dios, sin embargo, les da la encomienda ahora fuera de su presencia y fuera del Edén de llevar a cabo esta tarea. Sin embargo, nosotros vamos a la luz de todo esto que hemos visto en Génesis. Yo quiero que definamos entonces cómo luciría el diseño de Dios para el hombre a la luz de esto. Y sería algo como esto. Es el sentido de responsabilidad benevolente, lo voy a definir por aquí. Vamos a definir esto, todo lo de Génesis, vamos a definir como el sentido. Esto es lo que nosotros estamos llamados, bajo la gracia de Dios, a hacer el sentido de responsabilidad benevolente. Y aquí empieza todo aquello de uno, liderar o pastorear, pastorear, servir, proveer, proteger, y a los casados amar a sus esposas. El que no está casado vaya tomando apuntes. Y de amar a sus esposas. Su esposa, no se puede poner en plural, a su esposa. ¿De acuerdo? Así, de manera que honremos y glorifiquemos a Dios. De manera que honremos y glorifiquemos a Dios. Ahora bien, recuérdese que antes de que Cristo viniera a nuestra vida, usted y yo vivíamos en el gap de esta naturaleza caída, ¿ok? Pecado definió ahora esa manera como nosotros íbamos a ver esa masculinidad. Muchos de nosotros crecimos, y sobre todo en esta cultura hispana, con el machismo. Y creemos que la manera de liderar ahora es dando órdenes. Oh, yo soy el hombre de la casa. Oh, aquí yo estoy. Llegó el hombre de la casa. Y hablamos alto. Quítame los zapatos y sírvanme. Crecimos con ese modelo. Yo crecí con un papá muy proveedor. Mi papá era feliz mientras la despensa estuviera llena de comida. Sacos de arroz, plátanos verdes, que mucho se come en el Caribe, mucha carne, en las cenas de Navidad, mucho cerdo, mucho pavo. Era una cosa impresionante. Sin embargo, yo jugué béisbol hasta la universidad. No crecí mucho, esa fue la gracia de Dios para conmigo, porque probablemente estuviera perdido en el mundo. Pero yo recuerdo estar en grandes, importantes torneos representando el país contra Puerto Rico, y cuando miraba, mi papá no estaba ahí. Fui a Venezuela a representar a mi país, miraba y no estaba mi papá ahí. O habían torneos importantes, miraba y mi papá no estaba ahí. Yo hubiese querido menos provisión y un poco más de presencia. ¿De acuerdo? Y nosotros vemos que por causa del pecado, este diseño donde
esta responsabilidad benevolente de liderar, pastorear, servir, proveer, proteger, amar, de manera que honremos y glorificamos a Dios, se ve afectado por causa del pecado. Y es probablemente que todo el que está aquí de igual manera. Algunos de ustedes probablemente crecieron sin su papá. Algunos de ustedes quizás sus padres lo abandonaron, o sus padres eran tan trabajadores, o sus padres eran alcohólicos, o sus padres no estuvieron presentes, o sus padres eran abusivos, o sus padres le maltrataban, o su padre maltrató a su esposa, o su padre a su madre, o su padre tenía otras mujeres. El pecado, la caída, ¿de acuerdo? Usted escucha el testimonio del esposo del papá de mi esposa. Mi esposa, su papá y su mamá se divorciaron a los 3 años. Y su papá, con el interés de calmar su conciencia, además de que era alcohólico, le decía casi todos los fines de semana: no te preocupes, mi hija, yo te voy a recoger a comer nieve, como dicen aquí. Ella se ponía su ropita, se paraba en la ventana y el papá nunca llegaba. El pecado, la ausencia. Ahora bien, hombres que viven bajo la gracia de Dios son hombres que entienden la gracia de Dios y el llamado de Dios. Entonces, a la luz de esta definición, yo quiero que revisitemos cómo todo lo que Dios dijo que el hombre iba a hacer, primero viene del carácter de Dios, es encarnado por Jesús y es un llamado para los hombres. De manera que usted pueda salir esta noche entendiendo que la gloriosa, hermosa responsabilidad de vivir bajo la gracia de Dios, o sea que tú estás soltero, joven, y estás aspirando en algún momento, o te quedes soltero y tú quieras tener y honrar a Dios con tu diseño, bueno, esto es para cualquiera. Lo primero es que nuestra definición, si vemos nuestra definición, nosotros tenemos que ver que es una responsabilidad benevolente de, vamos a empezar por aquí, liderar y pastorear. Empecemos por aquí, liderar y pastorear. Cuando nosotros hacemos una revisión bíblica, vamos a ver cómo Dios mismo primero, en su naturaleza, siempre ha sido un Dios que ha dirigido a su pueblo. Yo no tengo el tiempo para ir sobre todos los versículos donde vemos a Dios dirigiendo a su pueblo, Dios teniendo cuidado con su pueblo o Dios pastoreando a su pueblo. Pero algunos textos, Éxodo, por ejemplo, cuando dice que Dios dirigía al pueblo en el desierto con una columna de nubes, con una columna de fuego. Desde Génesis a Apocalipsis usted va a ver a Dios dirigiendo su pueblo. Usted va a ver cómo los salmos, el salmista nos recuerda cómo Dios era esa guía a quien él iba a acudir. Salmo 5:8, Señor, guíame en tu justicia. Salmo 27:11, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. También nosotros vamos a ver cómo Dios se mostraba como ese pastor que iba a cuidar, y más aún cómo Dios estaba en contra de aquellos pastores a quien él había puesto y no habían hecho su responsabilidad. Ezequiel, por ejemplo, habla y cómo el pueblo, por causa de estos hombres, le faltaba un pastor y él se quejaba de los líderes que había puesto. En Ezequiel capítulo 34. Versículo 4 y 6 dice: no fortaleciste a los débiles, no curaste a la enferma, no vendaste el peniquebrada, no volviste al redil la descarriada, no buscaste a la perdida, no te has enseñoreado de ella con dureza, sino que te has enseñoreado de ella con dureza y violencia. Andan errantes por falta de pastor, son presas de toda fiera del campo, anduvieron perdidas sin mis ovejas por todos los montes. De la tierra fueron esparcidas y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Lo interesante de Ezequiel capítulo 34 es que Dios sí prometió un pastor en Ezequiel. Y nosotros vamos a ver que desde Génesis a Apocalipsis, Dios ha sido el pastor del pueblo. Dios ha estado dirigiendo el pueblo. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, si usted ve la narrativa de todo el Antiguo Testamento, va a coincidir de que lo ha hecho con paciencia, con compasión, con amor, con disciplina en ocasiones. Usted va a ver a Dios dirigiendo a su pueblo. Cuando Dios puso al pueblo a dar 40 años en el desierto, Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud para el desierto, Dios estaba dirigiendo a su pueblo. Cuando Dios
no permite que Moisés vea la tierra prometida y levanta a Josué, Dios está dirigiendo a su pueblo. Cuando Dios levanta a un rey y desecha a Saúl, Dios está dirigiendo a su pueblo. Y sucesivamente usted va a ver a un Dios involucrado. Hay dos conceptos teológicos que no me quiero entrar en ellos, que se enseñan acerca de Dios, y uno es que Dios es trascendente. En pocas palabras, Dios existe fuera de todo lo creado y es diferente a todo lo creado. Y el otro concepto teológico es que Dios es inmanente. Inmanente es que Dios está presente en su creación. Y de ahí es que vemos a Dios involucrado en su creación. Ahora, cuando hablamos de liderar y pastorear, no solamente lo vemos en Dios, sino que lo vemos encarnado en Jesús. Nosotros vamos a ver cómo en Juan capítulo 10, versículo 11, 14, 16, dice, yo soy ¿quién? El buen pastor. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Y subraye eso, da su vida por las ovejas. ¿Ok? Ok, es importante que usted lo tenga aquí, pendiente. Da su vida por las ovejas. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, nosotros los gentiles. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. Nosotros vemos que Dios en su carácter es un Dios pastor, por eso usa la figura del pastor, un líder que lleva a sus ovejas a buenos pastos. Usted recuerda el Salmo 23. Ahí lo voy a escribir en inglés. El Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mí y nada me. Cuando nosotros leemos Ezequiel capítulo 34, él prometió que iba a venir un pastor. Jesús es ese pastor. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que eso solo queda aquí? No, en el llamado que nosotros tenemos, Dios nos ha hecho a nosotros ahora pastores de nuestra familia, de nuestro hogar. Lo vemos desde el Génesis, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo vemos en las calificaciones de 1 de Timoteo, capítulo 3. Cuando habla de los pastores, deben de cumplir con el gobernar bien su casa. Pero es en 2 de Timoteo, en Efesios capítulo 5, donde dice, maridos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y como dice, que dio su vida por ellas. Si usted quiere saber cómo luce un hombre bajo la gracia de Dios, es un hombre que vive bajo el diseño de Dios. La responsabilidad de dar su vida que Cristo ejemplificó, luego la pone en la única relación que la pone es en la relación del esposo hacia su esposa. Yo sé que muchos de nosotros, en nuestra naturaleza caída, antes de venir a Cristo, ni hubiésemos pensado dar nuestra vida por nuestras esposas, todo lo contrario. Lo que hubiésemos querido es que Dios se la lleve. Llévatela, Señor, porque esto no lo aguanta nadie. Y yo sé que los que se rieron lo pensaron. Sin embargo, este llamado que tenemos de dar nuestra vida por nuestras esposas es un llamado que Cristo encarnó y que ahora pone sobre nuestros hombros. Así que cuando nosotros vemos ese diseño de liderar como Dios y pastorear como Dios, no es un liderazgo impositivo, no es un liderazgo dictatorial. Si usted cuando llega a su casa, escúchame bien, usted tiene que subir la voz para que le respeten, o usted tiene que, o espera que le sirvan como un rey, probablemente usted está viendo su liderazgo en el contexto caído. Y le voy a demostrar esto en el siguiente aspecto. Y es que nosotros no solamente en esta definición que creamos a la luz del diseño, de esa responsabilidad benevolente de liderar, también hay una responsabilidad de servir. ¿Ok? Igual en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver a Dios. Éxodo 20. Yo, el Señor tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
El Señor se lo recordaba. Y yo con brazo fuerte. Y usted ve a un Dios inmanente, involucrado en una creación caída, terca, necia, a quien Dios no abandonaba. Y Dios le servía. Columna de nube durante el día, columna de fuego durante la noche, codornices cuando ya se cansaron del maná, maná proveyéndole el pan nuestro de cada día, Dios sirviéndole a su pueblo y el pueblo respondiendo con ingratitud. Pero no solamente lo vemos en Dios, y no puedo tomarme mucho tiempo cada uno, sino que es la encarnación de Dios, es una encarnación, encarnó también el servicio, y yo creo que usted y yo coincidiríamos, servicio, diríamos sacrificial. ¿Ok? Un servicio sacrificial. Cuando usted ve a Dios sirviéndole en el pueblo de Israel, a un pueblo terco, necio, rebelde, y luego ve a Cristo sirviendo de manera sacrificial, no lo hace solamente para nosotros ver el modelo de Cristo, es para imitar el modelo de Cristo. Mateo 20, 26. Dice, no ha de ser así entre vosotros. Esto es Jesús comparándose contra los gentiles, sino que el que quiera ser entre vosotros, llegar a ser grande, será vuestro ¿qué? Servidor. Muy bien. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ay, ay, ay. No vino para ser servido, como nos gusta que nos sirvan, sino que vino para dar su vida en rescate por mucho. Otra vez, dar su vida. Ahora bien, ¿qué nos deja a nosotros? Bueno, usted no solamente va a ver en Efesios, que no lo puse aquí, 5, 21 al 26, sino que usted va a ver en Filipenses 2, 5 al 11, lo que llamaron los padres de la iglesia el Carmen Christi, el himno de Cristo. Y dicen que esto que Pablo escribe en Filipenses capítulo 2 era un cántico que ya existía en medio de las iglesias y cantaban. ¿En qué consistía ese cántico? Bueno, él decía algo como esto: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que usted ve aquí en los versículos 23 al 25 del llamado del hombre, usted lo ve ahora, esta invitación. Pablo dice que escribió estas ambas cartas cuando él estaba preso en Roma. Y mire cómo ahí él estaba pensando de cómo la iglesia y la familia iba a funcionar. Es un servicio sacrificial. En el Edén, Dios le dio al hombre la responsabilidad de servir de manera sacrificial. El hombre, por causa del pecado, daña esto. Ahora el hombre quiere señorearse de una manera tóxica. Por eso usted va a ver hombres que son tan cobardes que golpean físicamente a sus esposas. Son hombres que quieren imponer un machismo antibíblico. Son hombres que creen que su identidad está en que les sirvan y no en servir. Y déjeme decirle, eso es antibíblico pensar que usted es el centro y que merece ser servido. Claro, su esposa se va a esforzar en servirle, gloria a Dios. Pero es bueno que usted recuerde que cuando usted llega a su casa y usted ha tenido una esposa trabajando el día entero en la casa con los niños, usted llega a servir, no a hacer una carga adicional más. Usted llega a remover alguna carga, servir de manera sacrificial, negarse a sí mismo, teniendo una actitud humilde, esperando ver de qué manera usted puede aliviar la carga en el hogar, porque el que debe de llevar toda la carga o la mayor parte de la carga desde el diseño es el hombre. Nosotros fuimos creados diferentes. Nosotros nos han hecho creer y pensar que somos el centro, somos el ombligo del universo. Todo gira alrededor de nosotros.
Nosotros somos el tapón del océano. Si a nosotros nos quitan, el océano se va como el inodoro. Nosotros nos creemos eso. Y llegamos al hogar, a la familia, al matrimonio, pensando que también yo soy el centro y todo gira alrededor de mí. Hermanos, Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Usted sabe qué es lo grande? Que cuando usted se sienta a masticar esas palabras inspiradas por Dios, el Espíritu de Dios, lo que implícitamente está diciendo, nadie en la tierra tiene excusa para creerse superior a nadie, porque el único que era superior sobre todo se humilló hasta lo más bajo. Y si él que era superior sobre todo se humilla hacia lo más bajo, usted que es lo más bajo no debería creerse superior sobre todo. Y es la invitación que nos hace. Por lo tanto, si nosotros estamos hoy escuchando esto, es justamente, recuerda lo que dije al principio, es que la imagen de Dios ha sido estampada en nosotros. El pecado la afectó feamente. Cristo viene ahora y nos entra en esta reconciliación con Dios y en un proceso de santificación. Y Dios está ahí estampando la imagen de Cristo para que sirvamos ahora como Cristo. Es el llamado, ese es el llamado y es la manera de nosotros vivir bajo una gracia inmerecida. El problema es que para que esto sea cada vez más posible es necesario negarnos a nosotros mismos. Jesús no solamente Pablo no solamente lo establece en Filipenses 2, sino que Jesús lo dijo cuando llamó a los discípulos. Le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Uno, niégase a sí mismo. Pregúntese usted, ¿cuándo fue la última vez que usted se negó a sí mismo? Probablemente nos cuesta, hermanos, porque seguimos en el centro. Nos cuesta negar a nosotros mismos. Le voy a abrir mi corazón. Yo sé que aquí no hay pastores chismosos, hermanos chismosos. Mi familia tiene una composición bien dinámica. Tengo 2 adolescentes y 2 pequeños. 2 adolescentes que demandan atención como adolescentes y 2 pequeños de 5 y 3 años que demandan como pequeños. Usted se preguntará, ¿y qué pasó en el medio? Bueno, pasaron muchas cosas. Tuvimos 3 pérdidas, fuimos al seminario, duramos 3 años y en ese intervalo de tiempo, después de tener 3 pérdidas, nosotros dijimos, bueno, Señor, ya tenemos 2 varones, tú hablaste claro, no tenemos, el Señor nos sorprende con una niña que nos revoltea la casa, la dinámica y luego uno que sorpresa, usted sabe, sorpresas que no son sorpresas. Pregúnteme cuántas veces yo he querido sentarme con mi esposa a ver una peliculita. O quizá ver un juego de béisbol, o de fútbol, o de soccer. Es imposible, hermano. Es imposible. ¿Qué hemos hecho para calmar esa frustración? Negarnos a nosotros mismos en algo tan simple como eso. Tener una actitud de siervo. ¿Cómo le puedo dedicar 20, 30 minutos a estos niños que estaban esperando que papá llegara a la casa? ¿Cómo puedo sentarme a escuchar a mi adolescente de 15 años repitiéndome la misma cosa y que yo de verdad, papi, ven a ver? Y él con todo su entusiasmo negándose a sí mismo. Yo les puedo decir que todos los días de su vida usted va a tener motivos y razones suficientes para negarse a sí mismo. Y más aún para darse cuenta cuán orgullosos y egocéntricos somos. Y déjeme decirle, mientras el egocentrismo esté gobernando, usted no se está pareciendo en nada a Cristo. Consecuentemente, no está modelando la imagen que Dios quiere que usted modele. Sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo. Pero no solamente Dios nos ha llamado de una manera responsable, benevolente, liderar, pastorear, servir, sino también proveer para nuestra familia. Y esto es importante, sobre todo jóvenes, en una generación que es la generación que quiere obtener mayores resultados con el menor esfuerzo posible. Pero cuando nosotros vemos a Dios desde Génesis 22, 8, cuando Dios llama a Abraham,
a que sacrifique a Isaac. Es la primera vez donde Dios se le llama el Dios proveedor, Jehová Jireh. ¿Usted lo recuerda? Cuando Isaac le pregunta a papi, ¿y dónde está el cordero? Yo veo aquí que hay leña, yo veo que vamos a tener un sacrificio, yo veo que efectivamente estamos listos para sacrificar. Papi, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde, Jehová Jireh. En pocas palabras, en su esencia, en su carácter, Dios ha sido y será siempre proveedor. Usted tiene casa donde duerme, tiene comida, tiene ropa, ha tenido, y usted ha visto la mano de Dios proveyendo, por lo menos lo necesario. Algunos le ha dado en abundancia, eso es pura gracia. Dios está comprometido con lo necesario. Dios es en su esencia proveedor. Y Dios proveyó, no solamente proveyó para ese sacrificio, no solamente proveyó maná, no solamente el salmista reconocía en el Salmo 111:5 que tú has dado alimento a los que te temen, recordarán su pacto para siempre. En el Salmo 145, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. No solamente Dios en esencia es proveedor, sino que Cristo mismo también se mostró como provisión, encarnó la provisión de Dios. Jesús mismo, no solamente Él dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás. Y usando esto en Juan capítulo 6, en una conversación algo controversial, le preguntaron y él dijo, el que no come de este pan, yo soy el pan que bajó del cielo. Y los discípulos no entendían, Lo entendía. Él le estaba diciendo, yo soy la provisión y el proveedor. Al punto de que algunos se ofendieron y dijeron, estas palabras son muy duras. Y si usted lee Juan, anótelo y luego estudie los 6 versículos 66, dice que muchos de los discípulos que estaban con él lo abandonaron. No entendían. Este hombre está hablando de una manera, está loco este hombre. Es que Jesús estaba diciendo, yo soy no solo la provisión de Dios, yo soy el proveedor también. Y usted va a ver más adelante que en Mateo, en el Sermón del Monte, él dijo, yo les digo a ustedes, no se preocupen, qué van a comer, qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué vestiréis. Mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ustedes son más importantes, que tienen más valor que eso. Entonces Él se muestra como el proveedor también encarnado. En Juan 6:32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, danos ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan, y el que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa responsabilidad ahora también nosotros la tenemos, parte de nuestro diseño. Desde Génesis, Dios le dio la responsabilidad al hombre de proveer. Pero en Tito hay un texto importante, en primera de Timoteo 5:8, que dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que es parte de nuestra responsabilidad? Bueno, porque vivimos en una cultura donde quiere cada vez más feminizar al hombre, desplazar al hombre, y el hombre en una actitud pasiva se está acomodando a eso. Le voy a poner un ejemplo. En mi país, Santo Domingo, usted sabe, vive mucho del turismo, República Dominicana, y hay uno que le llaman los sanquipanquis. Son estos muchachos, en mi país decimos tiguerones, no sé cómo le llaman aquí, que son rápidos para conquistar las mujeres. Y ellos lo que están buscando, esta turista canadiense, europea, que los mantenga. Ellos le ofrecen amor, cariño. Imagínense en esos países muy nórdicos, fríos, donde se encuentran con estos caribeños, sangre caliente. A cambio de el calor físico, tú me provees. Y ellas se van. Esas mujeres se van y los mantienen, le mandan euros. Y usted escucha historia tras historias.
La verdad es que vivimos en una sociedad que cada vez más está invirtiendo esta responsabilidad. Por naturaleza, nosotros somos a veces muy pasivos. Y no me entienda, no me malentienda, hay temporadas en toda familia donde la mujer en algún momento tiene que dar un paso adelante porque el hombre perdió su trabajo y sigue esforzándose en trabajar y buscar trabajo y no encuentra. Y a veces eso pasa, a veces Dios permite eso para trabajar con el orgullo del hombre, para formar el corazón del hombre, pero no es el diseño. No es el diseño. Nosotros tenemos la responsabilidad así de ser un proveedor para los nuestros. Y quiere hablar de proteger. Me encanta esto porque nosotros vamos a ver igualmente en el Antiguo Testamento que Dios se presenta como el protector del pueblo de Israel. Él dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 12, el Señor cuida dice, es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella desde el principio hasta el fin. Dios le proveyó protección al pueblo. Y cuando nosotros vemos en Génesis también que Dios planta a Adán, el único problemita de Adán fue que Adán descuidó la protección. Porque seamos honestos, usted puede pensar que fue una serpiente literal o fue una serpiente alegórica, metafórica, como sea. Pero si usted ve a su esposa hablando con un animal que no es usted, usted tiene como que despertar, ¿verdad? De hecho, más aún, déjeme decirle que Adán falló en este sentido y a raíz de su fallo, todo lo demás ha sido un efecto dominó, ¿verdad? Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y mire lo que dice después. También dio a su marido que estaba con ella y comió. En otras palabras, por lo que leemos del texto, el texto alude a la presencia de Adán cercano a la interacción de la serpiente con Eva. Y como yo le dije, proteja a su esposa. Proteja a su esposa. Yo creo que Adán ahí se descuidó, se confió demasiado. Más que Dios había dicho que la serpiente era más astuta, Adán era como en medio. Adán era así más o menos como el esposo de la esposa, el esposo, ¿cómo se llama? Más, Adán era como Potifar así, medio lento. Esa protección la vemos en Cristo, dando su vida también. Y luego vemos que se transfiere a nosotros cuando dice que nosotros tenemos que darle honor en 1 de Pedro 3 a la mujer como coheredera de la gracia de la vida. Nos dice que no la tratemos con aspereza. Vivan de una manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso frágil. Denle honor. Y déjeme decirle que esta protección a la cual el diseño alude no es solamente una protección física. ¿Y a dónde voy con esto? La protección física usted puede conseguirla con unas cámaras de seguridad y usted ve todo, tintum, ahora con el celular, le tocaron el timbre, usted está viendo ahí, y está viendo cámara 1, cámara 2, cámara 3, y tiene todo. No es ese tipo de protección solamente, la protección física es parte de. Hay una protección emocional y espiritual que Dios ha puesto en los hombros de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposa, mi amor, cuáles son las luchas de tu corazón? ¿Hay alguna carga en tu corazón por el cual yo pueda orar? Yo le pregunto, ¿cómo usted sabe que su esposa no está luchando con alguna tentación? Si su esposa se viera tentada, ¿cómo usted respondería?
¿Qué tan cerca usted está del corazón de su esposa? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó sencillamente a escucharla de las luchas que hay en su corazón, de los pensamientos que cruzan por su mente? Si usted tiene hijos recién nacidos, su esposa, cada esposa que ha pasado por el tiempo le llaman la depresión posparto, donde hay mujeres que han llegado a tener pensamientos hasta suicidas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a escuchar del corazón de su esposa y proteger el corazón de su esposa? La verdad es que nosotros damos por sentado que nuestras esposas nunca nos van a ser infiel. Nosotros sí tenemos como culturalmente cierta licencia para ser infiel. La sociedad nos tolera eso un poco más. Pero a veces nosotros damos por sentado que nuestras esposas nunca nos van a ser infiel. ¿Cómo usted sabe que no está ella luchando? ¿Cómo usted sabe que ella no está teniendo conversaciones con otro hombre? Y no estoy diciendo esto para levantar ahora una alerta de celos, sino para que nosotros nos acerquemos al corazón de nuestras esposas de manera que podamos proteger a nuestras esposas, proteger nuestra familia, igualmente con nuestros hijos. Nosotros tristemente nos hemos postrado al mundo del celular y las redes sociales. Y para calmar la ansiedad de nuestros hijos, porque no queremos lidiar con hijos llorones, peleones, le damos un celular, una tablet para que se entretengan. No sabiendo ya que hasta YouTube Kids tiene promoción para indoctrinar a nuestros hijos. Y nosotros lo que queremos es quitarnos de encima todo lo que nos genere más tensión y verlo como un estorbo. Hermanos, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es proteger, es velar por espiritualmente mientras podamos. Es buscar la manera de levantar las vallas que protejan el corazón de nuestra familia. Pero le digo algo, eso no se construye usted diciendo yo soy el hombre de mi casa, háblame mi amor, ven, vamos, tú tienes que hablar, habla conmigo. No. Eso se construye acercándose. Se construye incluso usted dándole a ella la oportunidad de que pueda hablar de las cosas que usted no ha hecho bien y usted tragarla, de verdad, reconsiderarla, pedir perdón. Y le voy a decir algo, no importa cuántos años usted tenga de casados, yo sé que el tiempo a veces endurece más el corazón y terminamos viviendo bajo un techo aunque no somos dos desconocidos. Hay un testimonio de una pareja en la IBE una vez en una conferencia de matrimonio allá en República Dominicana que a mí me impactó. Yo estaba recién casado. Bueno, tenía, qué sé yo, a Josué, es decir, que teníamos como 4 años de casado. Y esta pareja hablaba de que ya sus 3 hijos se casaron. Uno vino aquí, fue al Navy. Otro se convirtió en un banquero aquí en los Estados Unidos. Ellos son dominicanos, pero sus 3 hijos estudiaron fuera, hicieron carrera profesional. Y dice esta pareja, ya ellos por encima de los 65 años los dos, cómo luego de que el nido se fue y se vació, cómo ellos se encontraron como 2 extraños. Y a mí me retumban las palabras de ella, de la esposa. Estamos hablando de una señora por encima de 65 años y él casi tocando los 70. Y ellos diciéndose, ahora nosotros en la casa somos como que tenemos que reencontrarnos, reconocernos. ¿Qué pasó? ¿Usted sabe qué pasó? Pusieron tanta la atención en sus hijos que se olvidaron de ellos. Y yo en lo personal, no yo, porque creo que la escritura lo hace, pondría toda la carga sobre el hombre, porque el hombre es que tiene la responsabilidad de pastorear, proteger, proveer para el corazón de su esposa. Hermanos, y si tú no te has casado, estás aquí, o si tú estás recién casado, qué bueno que tú lo estés escuchando antes. Dios está demandando de ti que tú seas un pastor para ese hogar. Dios está demandando de ti que tú seas un proveedor para ese hogar, un protector para ese hogar, un siervo sacrificial para ese hogar. Y es nuestro llamado por diseño. Y qué glorioso es que tenemos esa responsabilidad. Y finalmente, y no porque sea el último ni menos importante, la gloriosa tarea de amar a sus esposas. Y yo diría que a la familia, pudiéramos decir. La manera de amar
Aquí a mí me encanta porque si algo que Hollywood ha hecho bien es hacer una distorsión caricaturizada del amor. Bexy hoy mismo me estaba hablando de que en Dominicana están haciendo una conferencia, un grupo de mujeres y psicólogas, de una conferencia para mujeres multitudinaria, que es cómo amar sin sacrificio. Y digo, wow, qué antibíblica esa conferencia. Porque en la definición de amor de Dios está en el centro de la definición el sacrificio. No hay otra manera. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo como lo amó, que dio a su Hijo unigénito. Y darlo sabemos lo que significa, muerte. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, no hay un mayor amor que este, que uno que dé su vida por el otro. En otras palabras, Hollywood nos ha dicho que el amor es un final feliz donde todos estamos bien todo el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la definición del amor, desde el Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha incluido el sacrificio. ¿Usted recuerda cuando a Jesús le están preguntando acerca del divorcio? ¿Qué Jesús hace? Jesús apela a dos grandes verdades. Una de ellas es, porque en el principio creó Dios, varón y hembra lo creó y dijo, y dejará al hombre a su padre, a su madre. Génesis 2:24. Jesús está citando Génesis 2:24 y dice, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso cuando usted va a la nupcia, usted hace un voto y dice, ni en la muerte, ni en la vida, ni en la escasez, ni en la abundancia. Y de repente hacemos pacto en el altar y cuando llega la escasez, la enfermedad, ya empezamos a buscar razones para separarnos. Cuando esta mujer se levanta para hacerme una crítica porque se da cuenta de mi pecado, yo al igual que Adán digo, la mujer que me diste, Dios, el problema es la mujer, llévatela. Y empezamos a ver esa mujer a quien nosotros juramos amor, convertirse en nuestra enemiga o nuestro enemigo. Más aún, nosotros en ocasiones se nos olvida que el que está llamado a morir es el hombre. Marido, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se dio por ella. Qué gran tarea tenemos. Lo que sí es bueno que usted sepa, que la manera de amar que usted va a ver tanto en Dios, personificado en Cristo, que dio a su Hijo, Dios da a su Hijo, el Hijo voluntariamente da su vida. Y es que ahora Dios dice, maridos, tienen una tarea importante. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 5. No existe, escuche, otro texto, ni otra relación más importante que la relación que usted tenga con su esposa. No hay una relación más importante en la Escritura. Después la relación de usted con Dios por medio de Cristo. Más importante que la relación de sus padres, aunque usted ame a sus padres y sus padres lo amen. Más importante que la relación de usted con sus hijos, aunque usted ame a sus hijos y ellos lo amen. Efesios 5, 25, marido, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo creo que usted lea conmigo. Se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Luego dice, maridos, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Yo quiero que usted observe el versículo 27. A fin de presentársela en toda su gloria, sin que tenga manchas ni arrugas. Mire lo inverso de Dios. Cuando usted conoció, ¿cuántos están aquí tan casados? Levanten la mano, bajen la mano. ¿Cuántos de los que están aquí no están casados pero se van a casar? Levante la mano, levante la mano. Levántela sin timidez, levántela. Por fe. ¿Cuántos de los que están aquí no les interesa casarse? Van a ser como Pablo.
Es verdad. Mira, hasta algunos quieren ser como Pablo. Eso Dios los sorprende. Tú vas a ver. Mira el orden de Dios y mira el orden del hombre. Todo lo que nos casamos, cuando estábamos de novios, vimos a esa persona, nuestro corazón enganchó. Yo le puedo hacer mi testimonio aquí, pero no va a tomar 30 minutos. Pero cuando yo vi a Bexy, yo dije, ay, santo. Señor, si es aquí, me caso. Y cuando uno se enamora, en ese amor que uno llama, donde maripositas aquí sienten el estómago y todo es, ¿verdad? Un amor como visceral que uno lo siente en todo el cuerpo. En ese tiempo, nuestras esposas no tenían ni manchas ni arrugas. Algunas estaban más en forma que otras. Pero usted estaba ahí y usted decía, pero esto es un bombón. No sé cómo le dirán aquí en su país. Algo, yo sé que a los hombres, aprendí anoche que a los hombres le dicen mango. Algo así. Había 2 mangos en el apartamento donde estábamos y nos enteramos que a los hombres le dicen mango. Ese es mi mango. Ese hombre está mango, no sé. Pero vamos a suponer que a la mujer le dicen mango también. Y usted dice, wow, pero mira, y sin manchas, sin arrugas, y esta figura. Usted se casa, tiene hijos. Desde que tiene el primer hijo, el cuerpo de su esposa empezó a cambiar. Lo que estaba firme empieza a colgar. Y empiezan a salir unos pequeñitos chichos por aquí, unos chichitos por allá. Y usted dice, ay, como que me la fueron cambiando con el tiempo, ¿verdad? Sin arrugas, sin manchas. Mire lo que está pasando, por lo menos en mi país, y sé que en algunos países, a la luz de la inmigración. Aquí hay venezolanos. Levanta la mano a los venezolanos. No es venezolano. Bueno, no voy a decir nada malo, sino bueno, pero tiene un problema. Muchos venezolanos han llegado a la isla y con ellos muchas venezolanas. Usted sabe que están haciendo hombres ya que tenían 20, 30, 35 años de casado. Están dejando a sus esposas con manchas, con arrugas y se están metiendo con jovencitas, brand new, buenas figuras. Usted sabe, las venezolanas son muy hermosas históricamente. Y brand new, y ahí están estos hombres volviéndose locos, dejando su familia, sus hijos. ¿No? Se le ha metido una locura. Algunos ya con la tercera edad se le ha metido una locura, como que quieren demostrarse ellos mismos que están vivos, que tienen la misma virilidad de su juventud, y se meten y no le importa. Tú lo ves se tiñen el cabello. Una cosa que hasta parece ridículo. Van al gimnasio, se tratan de poner fuerte y sacar el pechito para salir con esta jovencita, con la figura, con el cuerpo. Abandonando sus esposas que fueron fieles, que se dieron en su cuerpo, le dieron sus hijos, criaron a sus hijos. Mire lo que hace el Señor con su iglesia. Y su iglesia está usted, estoy yo. El Señor hace todo lo opuesto. El Señor no se encuentra con manchas y con arrugas. El Señor nos encuentra en la peor condición en la que nosotros nos encontramos. Y el Señor ahí nos encuentra y dice que Él dio su vida justamente para presentarse a sí mismo, eso que encontró, con mancha, deformado, pecado, arrugado, feo, y lo va purificando hasta presentársela a sí mismo sin mancha y sin arrugas. Lo grande del caso es que el contexto en el cual el texto se encuentra es en el contexto de la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestras esposas. Por lo tanto, la manera de nosotros amar no es la manera como el mundo nos dice, no es la manera incluso como quizás nosotros amamos defectuosamente, o como quizás una vez amamos y nos traicionaron, amamos y nos fueron infieles, amaron, o vimos, aprendimos deformadamente. El estándar lo establece Dios. Por lo tanto, hombres que viven bajo esta gracia son hombres que han entendido primero de dónde el Señor los sacó, la gracia que recibieron por la salvación de Cristo, y ahora el llamado de responder a este diseño que sí es bíblico. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Bueno, el fin de todo esto
es que lo hagamos para su gloria. Cuando el Señor decía y pensaba, siempre mis hijos me han preguntado, ya los más grandes, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen pecado? Bueno, la tierra estuviera llena de hombres y mujeres viviendo a la imagen de Dios, viviendo y glorificando a Dios todos los días. ¿Qué debe de estar pasando a la luz de la obra de redención de Cristo? Es que la tierra esté llena ahora de hombres y mujeres alcanzados por la gracia de Dios, modelando el diseño de Dios para la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que estar pasando. Y ahí donde usted y yo somos representantes de ese llamado, es donde estamos viviendo bajo esta gracia inmerecida para no vivir de una manera torcida, de una manera abusiva, de una manera machista, sino de una manera que traiga gloria a Dios. Colosenses 3:19, marido, amen sus esposas y no sean ásperos con ellas. El esposo, el hombre, los que aspiran a casarse y aún los que no aspiran a casarse, que en algún momento tendrán que aconsejar a alguien que aspira a casarse, debe apoyar, servir, pastorear, proveer, proteger de una manera que traiga gloria a Dios. El propósito de este taller no es poner en nosotros un sentido de culpa. Si usted tiene tantos años, decir, bueno, ya yo he fallado tantas veces que no sé, no. O si usted está en medio de una situación con su matrimonio, no es tampoco poner en usted. El propósito es que nosotros examinemos nuestro camino, porque al final no se trata de nosotros. Al final se trata de la gloria de Dios a través de la obra de Cristo en nosotros. Y yo estoy seguro que ningún hombre que verdaderamente ame a Cristo y haya entendido la obra que Cristo ha hecho por su vida, va a querer vivir fuera del diseño y del marco de la voluntad de Dios. Por lo tanto, aquí están mis desafíos. Primero, si hay alguna área de estas en la cual usted ha fallado, en la que usted ha reconocido que yo no fui. Usted puede culpar a quien sea, puede culpar a su papá, porque casi que aprendí de mi papá, así fue que mi abuelo trató a mi abuela, mi papá trató a mi mamá, y usted puede buscar el culpable fuera. El culpable no está fuera. Examine su corazón primero y venga delante del Señor y diga, Señor, mira, yo reconozco que yo no he protegido bien el corazón de mi esposa. Yo no he pastoreado bien el corazón de mi esposa y te pido que me perdones. Lo segundo que yo te animo a que hagas al final de estas conferencias y de este fin de semana es que hagas una cita con tu esposa y que hables con tu esposa. Le digas, por 30 años yo he estado casado contigo y he descuidado esto y esto. Y tú sabes que si nos quedan 30 años más, yo quiero hacerlo bien. Yo quiero honrar bien. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero cuidarte, yo quiero protegerte. Yo quiero animarte, hermano, a que te esfuerces a ser un hombre que vive bajo la gracia de Dios, modelando el diseño de Dios a tu llamado. Como yo dije al principio, nadie se gradúa de esto. Usted puede durar 50 años con su pareja y nadie es profesional en esto. Todos estamos aprendiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, esto no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata ni de su esposa. Esto se trata de Dios y de su gloria. Y nosotros vivimos y existimos para la gloria de Dios. Déjenme orar por ustedes. Padre, qué buen recordatorio nos das. Qué buena manera de iniciar este fin de semana recordando algo tan importante y esencial para nuestras vidas, que es que como hombres vivamos bajo tu gracia, bajo tu diseño. Oh Señor, qué gran privilegio nos das de que nos has puesto como cabeza, pastores, siervos,
guías, proveedores, protectores de nuestra familia. Pero todo esto sería imposible si no hubiese sido por la obra de Cristo, quien nos da a nosotros la luz para ir en la dirección correcta. Si no es por la obra de Cristo, quien su Espíritu Santo ahora nos guía a hacer lo correcto, nos faculta a hacer lo correcto. Yo te pido, Señor, que si en nuestros corazones existe alguna manifestación de orgullo que quiera movernos a rechazar lo que hemos escuchado, o que quiera justificar nuestras acciones, Señor, que tú por tu Espíritu la destruyas, que tú uses tu palabra como un martillo para formar a Cristo en nosotros. Oh Padre, yo te pido que tú levantes nuevos hombres, hombres comprometidos con tu gloria, con tu evangelio, con tu llamado. Padre, hombres que podamos animarnos unos a nosotros a caminar de una manera que te honre, hombres que se levanten a pastorear el corazón de su familia, hombres que se levanten a servir sacrificialmente. Yo te pido por los solteros, Señor, que están aquí y que temprano están escuchando esto. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido tener la oportunidad de ser expuestos a materiales como estos y mejores que este? Y tú les das a ellos una gran oportunidad de ir desarrollando una cosmovisión bíblica de su llamado. Yo te quiero pedir, Señor, que de una manera especial tú los equipes, y aquellos que están orando por alguna sierva, que tú, Señor, prepares esta sierva también. Aquellos que están ya saliendo con uno, Señor, que tú les des a ellos propósito y que los guardes de caer. Y te pido por aquellos incluso que no les interesa casarse, pero que su responsabilidad de ser discípulos y discipuladores, ellos puedan abrazar el diseño, entenderlo y enseñarlo con fidelidad. Todos necesitamos de ti. Así que ayúdanos, fortalécenos, asístenos, y que en los días por venir, donde estaremos aprendiendo más de esta gracia escandalosa, abrumadora que nos ha alcanzado, que tú nos prepares para ser receptores y hacedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Evaristo.